Amén. Hoy quiero dar un mensaje acerca de la obediencia hacia Dios. No vengo muy preparado, pero haré mi mejor esfuerzo. Se trata de la historia de Jonás. Dice que Jonás era un profeta que servía a Dios. Y en una ocasión, palabra de Dios le dijo a Jonás que fuera a la ciudad de Nínive, que era una ciudad era un pueblo enemigo de Israel y eran unas personas muy crueles que esclavizaban a la gente, los invadían, les robaban sus tierras y eran enemigos del pueblo de Dios. Y su maldad se había levantado demasiado hacia los cielos. Y Dios mandó a Jonás que les diera un mensaje de que la ciudad iba a ser destruida a menos de que se arrepintieran. Y Jonás se negó en un momento porque él odiaba a los ninivitas, porque eran demasiado, eran enemigos de ellos, demasiado crueles, eran malvados. Y Jonás compró su boleto, pero él se negaba, pensaba en su interior, decía que si él les predicaba, posiblemente se arrepentirían, o tal vez no, ¿verdad? Y entonces dijo, si se arrepienten, Dios tal vez los perdone, pero yo no quiero que Dios los perdone, yo quiero que esa ciudad malvada sea destruida. Entonces Jonás compró su pasaje para, no recuerdo la ciudad ahorita, pero no, era otra ciudad. No recuerdo, pero no era Tarso. Disculpen ustedes. Jope, creo, Jope. Y de Jope huyó a Tarsis, que posiblemente Tarsis es la ciudad de la antigua España, pero no estoy seguro, creo en el Mediterráneo, pero es la antigua España. En la antigüedad no se llamaba España, pero posiblemente era España, era Tarsis. Y la ciudad de Nínive se encuentra en el norte de Irak, lo que es hoy Irak. Entonces Jonás decidió huir de Dios, compró su pasaje para Tarsis, no para Nínive. Se fue haz de cuenta que se fue para España en vez de ir a Irak, que ahí donde estaba Nínive. Y huyó de Dios, pensando que podría huir de Dios, pues dice la palabra de Dios que aunque te remontes a las estrellas o te vayas a los confines del mar, no puedes huir de Dios, porque Dios es omnipotente, todopoderoso, Él está en todos lados. Inclusive si bajaras al Seol, ahí Dios está. Si subieras a los cielos, ahí Dios está. Entonces uno no puede huir de Dios. Puedes huir, pero siempre la voluntad de Dios. Esto se trata de obediencia. Cuando Dios te dice algo, tienes que hacerlo. Amén. O lo haces por la buena, o lo haces porque sí, pero siempre. Amén. ¿Cierto? Esta historia me llegó un poco porque yo, cuando tenía 15 años, escuché de Dios. Pero como Jonás, siempre me estuve huyendo de él. Hasta que me pasaron un sinfín de cosas que no viene el caso comentarlas al momento, ¿verdad? Y entonces, en el barco, Jonás estaba tan agotado y cansado que se bajó al camarote del barco a dormir, y de repente se soltó una tempestad en el mar. El mar se enfurecía cada vez más y el barco se sentía que se iba a quebrar a la mitad. Y todos los marineros estaban atemorizados y se preguntaban ¿por qué pasaba esto? Y el barco casi se partía de la violencia de la tempestad. Entonces empezaron a tirar toda su mercancía, todos sus enseres, todas sus cargas, y la tempestad no cedía. Entonces se pusieron a orar a sus dioses, pensando que tal vez los habían ofendido, y el mar se embravecía más. Entonces descubrieron que Jonás estaba dormido en el camarote, posiblemente muy agotado de preocupación o pues no sé, quién sabe qué pasaba por su mente. Y entonces
fueron a verlo y le dijeron: perezoso, ¿qué estás haciendo aquí? El barco se va a partir y tú, ¿qué estás haciendo? Pídele a tu Dios, tal vez tu Dios te escuche y nos libre de esta tempestad. Y echaron suertes para ver quién era el culpable, y la suerte cayó sobre Jonás. Le dijeron: ¿de dónde eres? ¿De qué país eres? ¿Y a quién sirves? ¿Por qué estás aquí? Y Jonás le dijo: soy hebreo, estoy huyendo de Yahvé, el Dios viviente, el Dios que hizo los cielos, la tierra y los mares. Amén. Y entonces los marineros se atemorizaron y dijeron: ¿qué debemos hacer? Porque el mar se embravecía, ¿no? Y dice: pues yo ofendí a Dios, estoy huyendo de Dios. Entonces deberían de arrojarme al mar y el mar se calmará. Pero los marineros no querían sacrificar a un inocente y decidieron remar para llegar a la orilla, pero pues no lo conseguían. Cada vez que querían avanzar, la tempestad se los impedía, el mar se embravecía más. Entonces le clamaron a Dios y le dijeron: Señor de los cielos, no nos hagas culpables de la muerte de este inocente. Y aún así no querían arrojarlo, pero como el mar se embravecía más y más y más, decidieron arrojarlo al mar. Y una vez que lo arrojaron al mar, el mar se calmó repentinamente y todos se atemorizaron. Y creyeron en Dios, en el Dios verdadero. Aleluya. Entonces Dios tenía preparado un pez para que se comiera a Jonás. Muchos dicen que es una ballena, pero pues no es así, porque yo cuando iba en la escuela sé que las ballenas no pueden comer una presa grande. Ellos filtran el agua, comen krill y algas y algún tipo de comida microscópica. No podría ser tal vez un tiburón, porque la ballena es un mamífero y el tiburón pues es un pez. Es mi opinión, ¿verdad? Y entonces Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro del estómago del pez, pero él no moría. Y entonces fue ahí que él recapacitó sobre su rebeldía, y Dios le permitía no morir, ¿verdad? Porque pues uno encerrado pues se moriría ahogado, ¿no? Y entre algas, jugos gástricos y demás cosas que tienen en el estómago los animales, pues los animales deshacen todo lo que se comen. Cierto, hermano. Entonces Jonás 3 días, 3 noches estuvo clamando a Dios, pidiéndole perdón, arrepentido, diciendo que ahora sí iba a hacer su mandato. Y como les dije al principio, cuando Dios te manda hay que hacerlo. Amén, hermano. Porque si no lo hace uno a la buena, lo tiene que hacer a la mala. Lo he aprendido yo. Yo estaba en una situación muy mala, pero ahorita Dios me ha curado mi espíritu. Aleluya. Mi depresión que tenía, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Y estoy mejorando poco a poco en lo físico. Gloria sea al Señor, hermano. Entonces, pasado ese tiempo de oración, de reflexión, Dios envió al pez a la costa, a la playa, a arrojarlo por medio de un vómito. Entonces, Jonás, yo imagino que salió lleno de todo ese líquido gástrico del pez, y pues ese líquido es corrosivo. Imagino que la corrosión del ácido gástrico y las algas tal vez le deformaron el rostro. Tal vez se veía horrible, su ropa podrida, todo. Amén. Entonces se dirigió a pie a la ciudad de Nínive. Dice ahí que creo que la escritura dice que era una ciudad inmensa. Amén. Para poderla atravesar de lado a lado, creo que eran 4 días caminando para poderla atravesar. Entonces él decidió dar el mensaje que decía: de aquí a 40 días Dios destruirá la ciudad por su maldad. Caminaba un día y se ponía a predicar, y caminaba así hasta llegar a el lapso que él dijo que se iba por su maldad de la ciudad. Entonces toda la gente empezó a tener temor, se arrepintieron, inclusive llegó a los oídos del rey, y tuvo temor y dijo, ordenó un decreto que dijo que todos se vistieran de cilicio. En la antigüedad vestirse de cilicio era ponerse ropa áspera,
posiblemente de crines de caballo o de mecate, algo que es áspero, que es inconfortable para la piel. Y el rey se sintió en ceniza, que en la antigüedad era como, posiblemente era como para sentir duelo o para presentar humildad. Humildad, y ordenó el decreto que humanos y animales se cubrieran con silicio, que no probaran bocado, que comieran y que dijeran, le pidieran perdón a Dios. El rey decía, posiblemente él se arrepienta de destruirnos. Y así fue, porque Dios es misericordioso. Amén. Inclusive cuando nos portamos mal, si regresamos a Él con humildad y arrepentidos, Dios nos puede perdonar. Aquí lo muestra esta historia. Amén. Yo pensé también en mi vida, que mi vida ya no tenía sentido, porque pues yo fui muy rebelde y yo he regresado, ¿verdad? Y Dios me ha dado la esperanza. Aleluya. Aunque estoy arrepentido también de haber malgastado mi vida, ¿verdad? En cosas que no me hicieron nada bien, ¿verdad? Y llegaron la fecha estipulada para la destrucción y Dios no destruyó la ciudad. Y Jonás, como los odiaba porque eran unos seres malvados, como les decía, ellos invadían tierras, robaban tierras, esclavizaban a la gente, hacían maldades, robaban, eran ladrones. Eran todo lo peor. Entonces Jonás se fue a sentar a las afueras de la ciudad, a observar la ciudad, porque él tenía la esperanza de que no se arrepintieran y que Dios los destruyeran. Pero Dios muestra su misericordia para los malvados y los buenos. Amén. Hay una frase que dice que Dios hace salir el sol sobre los buenos y los malos, sobre todos. No hace diferencia, ¿verdad? Y si uno, por muy malo que haya hecho cosas, que hayas hecho lo peor, si tú te arrepientes, Dios te puede perdonar. Aleluya. Él lo mostró con los ninivitas. Cierto, hermano. Entonces, Jonás estaba desesperado porque no veía caer fuego del cielo, imagino, no sé cómo, o tal vez que se inundaran o algo. Amén, hermano, cierto. Que se murieran, porque él aún así, pues, los odiaba, ¿verdad? Entonces, se enojó Jonás, se enojó hasta el punto de desear la muerte. Pero Dios tenía un plan para él. Su plan de que la gente se arrepintiera ya estaba hecho, la gente se había arrepentido. Pero le quería enseñar a Jonás, le quería enseñar compasión, misericordia. Amén, es cierto, hermano. Que hay que tener misericordia con los demás, Amén, aunque sean nuestros enemigos, aunque nos hayan dañado. Bien, entonces, hizo que en la noche creciera una mata de calabaza, imagino que en la enredadera, para que le diera sombra a Jonás, para que no estuviera en el sol. Y Jonás se contentó de estar ahí en la sombra, estaba muy contento. Pero al otro día dijo Dios, le voy a enseñar la misericordia, la compasión de este hombre, porque no entiende, ¿verdad? Ya se había arrepentido de su rebeldía, pero aún así en su corazón tenía algo, ¿verdad? Entonces, hizo que en la noche le cayera un gusano a la calabaza, que se la comiera y se secó. Y después de eso, cuando salió el sol, hizo que soplara un viento caliente. Se secó la sombra de Jonás. Y Jonás, del calor, se quería desmayar. Y se empezó a enojar. Y decía, Señor, mejor, prefiero la muerte que estar aquí. Porque estaba enojado no se destruyó la ciudad de Nínive y con el calor que tenía. Y estaba enojado. Entonces Dios le dijo, ¿por qué tienes compasión por una calabacera, una mata de calabaza que creció en una noche y ni siquiera trabajaste en ella, ni la sembraste ni la cuidaste? Amén. Y tuviste compasión. ¿Cómo no tener yo compasión por la ciudad de Nínive? Amén, aleluya. Que tiene más de 120,000 almas, amén, además de animales, dice. Ahí fue que Dios le enseñó también la compasión y le enseñó la obediencia, que uno tiene que obedecer. Y también esta historia nos muestra que si, por muy malvado que sea un pueblo, y que si ya tiene su sentencia echada, que si tú piensas que no tienes esperanza, si te arrepientes de corazón y le pides que Dios te perdone, lo que hayas hecho no importa. Dios te puede perdonar, como lo hizo con amén, aleluya.
Y a Jonás le enseñó la obediencia y también le enseñó la compasión. Y aquí termina la historia con esas enseñanzas. Hay que ser obediente, hay que tener compasión por la gente, aunque tal vez somos humanos y es muy difícil. Yo tuve mucho ese problema de la soberbia y toda mi vida crecí con odio. Odiaba a la gente, me odiaba a mí mismo. Pero ya me he perdonado y he hecho las paces con la gente que me hizo daño, ¿verdad? Y me ha ayudado mucho en mi alma, me ha sanado el alma. Yo tenía atormentado mi cerebro y tenía un abismo en mi corazón. Ahora Dios me ha sanado. Aleluya, hermano. Y me trae paz porque yo no dormía en las noches. Tenía pensamientos suicidas y tenía... En la descripción que yo me sentía como si fuera yo un psicópata, aunque nunca hice nada que me pueda arrepentir, ¿verdad? Y bueno, esa es la enseñanza, la obediencia a Dios y la compasión que Dios nos enseña. Amén, hermano. Que si tú te acercas al Señor con humildad y tratas de... Bueno, no viene al caso, pero también hay una enseñanza pequeña que no voy a entrar en ella, pero hay una parábola donde dice que una mujer adúltera fue captada en flagrancia, ¿verdad? Con las manos en la masa, como quien dice. Y según la ley de Moisés, ella tenía que morir. Amén. La presentaron ante Jesucristo, pero Jesucristo, que como dicen ustedes, es el mero sabor ranchero, o sea, el Dios encarnado. Amén. El que dijo, la ley está bien. Si tiene que morir está bien, pero todo lo que la acusan, si están limpios de pecado, pues que le tiren la primera pedrada. Amén. Se puso a escribir algo en el piso Jesús. No se dice que escribió, ¿verdad? Pero posiblemente tal vez los pecados de las personas, o no sé. Pero uno a uno no pudieron con la vergüenza, porque ellos tal vez habían hecho cosas peores. No se atrevieron a lapidar a la mujer, ¿verdad? Entonces Jesús, otra persona le hubiera dicho, ya ves, te iban a matar por andar de infiel o algo, ¿verdad? Cualquiera le hubiera dicho, pero Jesús ni siquiera le habló fuerte, no le regañó, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y dice, se han ido, Señor. Dice, y Jesús, que era el Hijo de Dios, Dios encarnado, ser divino, le dijo, ni yo te condeno, vete en paz, no peques y vete. Entonces ahí, en esa enseñanza no venía, pero yo quería ponerla porque ahí Dios muestra su misericordia. Amén. Hay otro versículo que no recuerdo, pero dice que Jesús, creo que está en Oseas, dice que Jesús dice que Él quiere misericordia, no sacrificio. Amén. Jesús no quiere a la gente santurrona o algo así, Él quiere misericordia en la gente, porque eso es diferente. Amén, hermano. Bueno, solo quería hondonar en eso, pero bueno. Sí, hermano. También tengo otra parábola que me dijeron que si podía decir. Haré mi mejor esfuerzo, espero no pasarme de tiempo, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo normalmente, anterior a esto, yo tenía lo que se llama pánico escénico, que eso es como, yo no podía hablar en público. Aunque claro, cuando no hablo en público, soy muy hablador, ¿cómo se dice? Muy estrafalario en mi lenguaje, ¿verdad? Pero es algo que quiero aminorar, pero pues no puedo, ¿verdad? He intentado y no puedo. Es un don que Dios le ha dado. Y bueno, entonces la otra parábola creo que se llama el hijo pródigo. Amén. Dice que había un hombre rico que tenía 2 hijos. No estoy seguro, ¿verdad? Pero creo que era el menor. El menor con su rebeldía decía, padre, dame la mitad de los bienes. No quiero esperar a que te mueras. ¿Verdad? Y su padre lo heredó en vida, le dio la mitad de sus bienes. Y él, posiblemente lo malbarató, lo vendió, no sé qué le hizo. Pero creo que dice que él se fue a otro país a vivir la vida, según, ¿verdad? Cuando uno es joven a veces malgasta su vida. Eso me toca mucho. Yo cuando la había escuchado y
cuando la volví a escuchar, de hecho me hizo llorar, sentí que me estaban diciendo a mí, porque yo desperdicié mi vida también, desperdicié mi vida y pues es algo que hasta la fecha lamento, pero pues ya no hay vuelta atrás. Y desperdició su vida en placeres, en mujeres, en borrachera, quién sabe en qué cosas les habrá dilapidado su dinero, en falsos amigos. Y cuando llegó el tiempo de la escasez, de que no tenía nada, sus amigos lo abandonaron, se le acabó el dinero, se le acabaron las amistades, se le acabaron las mujeres, se le acabó todo. Tuvo que andar mendigando para poder comer. Y imaginó la vergüenza que tenía de que gastaba a manos llenas y de andar, pues, como quien dice, de limosnero, ¿no? Entonces, él creo que llegó a un lugar donde pidió trabajo y como no sabía hacer nada, imagino, lo único que pudo conseguir es donde cuidaban cerdos, que imagino que era un trabajo deshonroso para él porque los judíos no le tienen algo de afecto a lo que son los cerdos, son animales impuros en aquellos tiempos, ¿verdad? Y para él era humillante. Y tenía tanta hambre que se comía las algarrobas, la comida de los puercos se la comía. Entonces, estaba como estuvo Jonás, en un tipo como de infierno, arrepentido, yo creo que arrepentido de lo que había hecho, dilapidado su juventud, su fortuna y todo, y en un país extranjero, se puso a pensar, dijo, en mi casa los jornaleros que trabajan para mi padre viven mejor que yo, comen mejor que yo. Me regresaré a mi país y le pediré perdón a mi papá, le diré que me tome como jornalero. Amén. Le pediré perdón, estoy arrepentido. Entonces él regresó a su país y dijo, cuando vea a mi padre me voy a hincar, le voy a pedir perdón. Pero no así, su padre lo miró que venía de lejos y corrió emocionado y lo abrazó y lo besó y no dejó que le pidiera perdón y que se hincara, ¿verdad? Y le dijo, y pues no lo dejó hablar, pero él quería pedirle perdón de rodillas. Y su padre le dio un anillo que en la antigüedad era algo así como de autoridad, porque cuando el faraón le dio autoridad a José, le puso un anillo en su mano. Entonces era algo como de autoridad y le dijo, tráigale el mejor vestido, sandalias. Y lo vistió, mandó a hacer una fiesta, mandó matar animales, hizo una fiesta en grande. Y después llegó su hijo fiel, y vio que había fiesta y preguntó, ¿qué está pasando? Dice, tu hermano regresó. Dice, pero ese vago Aragán regresó y le están haciendo fiesta. Y estaba tan molesto que no quería entrar. Entonces su papá le dijo, ¿qué te pasa? Dice, es que yo siempre te he sido fiel, te he ayudado, he estado permanecido contigo, dice, y a mí nunca me has hecho fiesta, me has matado un animal. Dice, todo lo que tengo es tuyo, hijo. Y tenía que celebrar porque tu hermano pensé que había muerto y ha regresado, él está vivo. Y eso nos da una enseñanza que Dios se contenta cuando nosotros regresamos arrepentidos. Y tal vez no lo dice la historia, pero yo creo que dice que tal vez el hermano ha de pensar como tal vez algunos hermanos cristianos que vienen a la iglesia y siempre obedecen a Dios. Y tal vez, no todos, ¿verdad? Pero, o tal vez ninguno ha de pensar que como este malvado que anduvo haciendo sus cosas y con solo venir a pedir perdón, Dios lo perdona, pero así es la misericordia de Dios. Entonces esto nos deja una enseñanza, que por más mal que uno ha hecho, y si vienes arrepentido a los pies de Jesús, Él te puede perdonar y te puede regresar la gloria de que estabas antes. No importa lo que hayas hecho, a los ojos de Dios, Él te puede limpiar de todo. Tal vez ante la ley de aquí del mundo, si haces algo que amerite prisión o algo, pues posiblemente te puedas ir a prisión, pero uno tiene vida eterna y cuando te marches de este mundo, porque todos tenemos una cita con la muerte, algún día llegaremos. Tal vez ahorita no, o mañana tampoco, tal vez dentro de 5 años menos, y espero que no sea pronto, ¿verdad?
y que aprovechemos nuestra vida también. Y pero algún día tendremos que vernos la cara con la muerte. Entonces ahí lo que hayamos hecho, y si a partir de que nos arrepentamos, y si Dios hizo una cuenta nueva en nuestros pecados, aparte de ahí, en el libro de la vida, según está escrito, que no se nos contarán esos pecados antes de que nos arrepintiéramos, se nos va a contar después de lo que hayamos hecho. Y entonces, esa es la enseñanza que deja esa parábola. Amén. Aleluya. Y a mí me tocó porque yo Gloria. así me siento identificado. La había escuchado antes, pero cuando estaba en depresión, la volví a escuchar, pero la escuché diferente y me puse a llorar. Y yo creí que Dios no tenía nada para mí, pero Dios me enseñó que yo soy muy valioso a pesar de... Amén. Aleluya, hermano. ¿Cierto? Y lo más hermoso que me ha pasado es que ya no me odio a mí mismo y ya no odio a la gente. Eso me ha tomado mucho tiempo, no es fácil. Yo siempre le digo a los hermanos de aquí que me han acogido como una familia. Les he dicho que ustedes son bendecidos porque nacieron en la iglesia. Amén. Es cierto. Tienen su familia completa. Pero pues yo no, no estoy lamentando, hay gente que vive peor que yo. Pero yo desde niño, desde que tengo conciencia, viví en violencia, en abandono, y viví en más de 6 casas, estuve en más de 4 escuelas y estuve en más de no sé cuántas ciudades, y aquí también en más de... Siempre huyendo del destino, siempre huyendo de Dios, siempre huyendo de mi familia. Hubo un tiempo que mi familia no sabía de mí por más de 10 años. Y jamás tuve redes sociales, no me gusta nada de eso. Y el día que tuve redes sociales fue para ver cómo andaban, porque me llegó tal vez el arrepentimiento, quería saber de ellos, pero puse mi Facebook con un nombre falso para que no me encontraran. Pero a partir de eso he estado arreglando mi vida, a pesar de que mucha gente me lastimó, me hizo daño, y yo no tuve la culpa, porque cuando uno es niño no tiene maldad. Amén. Es cierto, hermano. Les pedí perdón a pesar de que yo no les hice daño, pero pues era para librar mi alma y quitar ese odio que tenía hacia mí. Gracias a Dios que no permitió Dios que yo me suicidara, porque yo me odiaba, ¿verdad? Y pues quiero agradecerles a todos ustedes que Dios nos ha bendecido, y por darme esta oportunidad, y por acogerme como familia. Y decirles otra vez, reiterarles, que ya se los he dicho muchas veces, que ustedes son bendecidos. Amén. Es cierto. Y tal vez no lo saben, o tal vez están tan acostumbrados que lo ven como normal. Es cierto, hermano, es cierto. Pero hay gente que ha vivido peor que yo, ya lo he visto, y muchos asesinos, gente ha sido muy maltratada en su niñez, en su juventud. Gracias a Dios que yo no hice nada malo, ¿verdad? Pero yo pensaba, es que uno no tiene la culpa de lo que le pasó, pero también la sociedad no tiene por qué cargar con las culpas de uno. Él sufrió mucho, pero la sociedad no tiene por qué cargar con las culpas de uno. Uno tiene que sanar su corazón. Amén, es cierto, traerlo Cristo. Y bueno, esa es la participación que se me ha dado. Aleluya, gloria. Espero que les haya servido de algo. Amén, es cierto, hermano. Y cada vez que yo hablo de mi dolor, una gota de dolor se drena de mi corazón. Y bueno, micrófono. Bueno, me despido porque creo que aquí están cortando cebolla, o no sé, me cayó tierra en los ojos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí me da miedo. Amén. Gloria a Dios. Como este es un lugar cristiano, yo a veces me lo robaron. Eso es lo que Dios hace, No hermano. es la iglesia, no creo. Es lo que Dios hace cuando tú, hermano, te arrepientes. Porque ahí es donde la gente, hermano, quiere cambiar su actitud negativa, prejuiciosa, decían nuestras actitudes, hermano. Fíjense, de odio, de rencor. Se quería vengar este profeta, fíjense, se quería vengar, hermano. Pues
Dios los quería perdonar a los ninivitas y él estaba, hermano, para que caigan por él. Y sabe que de una forma o de otra vez lo estamos haciendo, hermano. ¿Sabe por qué? Al no entregarnos a Dios, ¿sabe lo que pasa? Hay gente que está perdida, su vecino, hermano, no le ponga atención porque así es el enemigo que está trabajando. Su vecino, hermano, mire, necesita ser salva. Y como el enemigo no quiere, hermano, no quiere dejar hacerse como Jonás, que sigas odiando, mire, sigas diciendo, hermano, que él odiaba su propia vida. Y muchos estamos así, hermano, odian su propia vida. ¿Sabe por qué? Porque no quieren cuando tú te odias, hermano, tú no quieres compartir con nadie nada. Al contrario, dice, denme, ayúdenme. Pero cuando una persona dice, nadie tiene la culpa de lo que me está pasando. Nadie tiene la culpa porque me pasó eso. Nadie tiene. Cuando tú aceptas que estás reconociendo que lo que te está pasando es porque tú hiciste algo que no debiste hacer. Y por alguna razón lo hiciste, sea por el diablo, por no medir las consecuencias, lo hiciste. Pero Dios quiere en esta noche, hermano, quiere que sueltes el pasado. ¿Sabe? Porque la gente que vive con el pasado, hermano, el pasado, lo que pasó, lo que me hicieron, hermano, no sana. Y Dios quiere sanarte, Dios quiere perdonarte. Y hermano, fíjese, Él es la prueba, hermano, de que Dios restaura, sigue restaurando en este tiempo. Si ustedes lo hubieran conocido cuando nosotros lo vimos, hermano, parecía un caso perdido. Pero para Dios no hay caso perdido, excepto tú lo creas que estás perdido. Amén. Gloria a Dios. Si usted cree que está perdida, hermano, que no hay solución, usted entonces lo estás. Pero si usted cree, hermano, que Dios, hermano, puede obrar, puede hacerte la persona más grandiosa, hermano, está la puerta abierta para eso. Pero que tú lo creas está de ti, está de mí. ¿Por qué no pasa, hermano? Aquellos que creen, hermano, que no se sienten satisfechos con lo que han hecho en su vida, porque ahí es donde viene, hermano. Aleluya, gloria. Voy a pasar primero a los niños, van a pasar porque los niños, ellos, hermanos, aleluya, son